la gracia de Dios. Hermanos, todavía hasta este punto nos encontramos considerando lo que se llaman atributos morales de Dios. No los quiero cansar con estas divisiones, con estas categorizaciones, pero hemos repetido varias veces que nosotros distinguimos en los atributos de Dios para poder comprender algo más de Él. Distinguimos entre atributos comunicables e incomunicables. Y ahora nos encontramos considerando los atributos comunicables morales. Atributos comunicables morales. Que particularmente podemos decir que estos atributos se desprenden o fluyen de la bondad y el amor de Dios, al menos los que hasta ahora hemos considerado. Y hoy vamos a ver una joya de la corona de los atributos de Dios, y es su bendita gracia. Sin número de textos nos dejan ver que Dios es un Dios de gracia, como lo vamos a ver a través de nuestro estudio. Pero, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la bondad que fluye de Él hacia seres que no la merecen. La gracia es la bondad de Dios que fluye hacia seres que no la merecen. O en la forma más tradicional, gracia es un don no merecido. Es así como solemos ver la gracia de Dios. Y es correcto. La diferencia entre la gracia y la misericordia es ligera, pero importante. Pero tengamos en cuenta esto: la misericordia es un acto de Dios hacia la criatura caída. La gracia no es únicamente hacia la criatura caída. Vean la definición de gracia. Es la bondad de Dios que fluye hacia la criatura en general. Hermanos, es muy importante que entendamos así la gracia, porque esto en realidad nos hace magnificar la gracia de Dios. Déjenme explicar lo que quiero decir. Yo digo que la gracia de Dios es ese acto de la bondad de Dios que hace para con sus elegidos. La gracia, a diferencia de la misericordia, es solo para los elegidos de Dios. Y elegidos hay de dos especies o de dos tipos en las Escrituras. Solo hay dos tipos de seres elegidos en la Biblia. ¿Quiénes? Hombres y ángeles. Hombres y ángeles. Mi punto es este: nuestra definición de gracia nos permite valorar que los seres, hayan o no hayan caído, cuando reciben la bondad de Dios, reciben gracia. Por ejemplo, hablemos de los ángeles. Los ángeles no caídos reciben una demostración de la gracia de Dios. Recuerden, una vez que Satanás cae, también caen otros ángeles, que dice el libro de Judas que no guardaron su dignidad y fueron arrastrados con el mismo Lucifer, y entonces fueron conducidos a pecar contra Dios. No obstante, hubo otros ángeles que se mantuvieron, que Timoteo, 2 Timoteo nos dice que estos eran los ángeles elegidos, o sea, ángeles que
fueron preservados para que guardasen su dignidad. ¿De dónde viene el acto de preservar de Dios? ¿De dónde viene el acto o la habilidad de no caer? ¿De dónde viene esta bendición de que un ángel se mantuvo firme mientras que otro cayó? ¿De dónde proviene? La Escritura dice en el libro de Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, en el cual no hay mudanza de variación. Toda buena dádiva procede de Él. Por lo tanto, nosotros afirmamos que los ángeles que no pecaron, que se mantuvieron, recibieron gracia. ¿Dónde vemos esa gracia? La vemos en el acto de Dios de mostrar su bondad para con estos ángeles, en capacitarlos para que no cayeran, para que guardasen su dignidad. Hermanos, gracia es un acto de Dios hacia la criatura, un acto bondadoso de Dios hacia la criatura que no ha hecho nada para ganarlo. ¿Qué habían hecho los ángeles para que merecieran el don de la perseverancia? Nada. Este es un acto de Dios. Así que es cierto que en un sentido los ángeles no han experimentado gracia como nosotros. No obstante, en otro sentido debemos decir que ellos han experimentado la bondad y el favor de Dios en preservarlos en su estado de perfección. Déjenme avanzar un poco más porque creo que hay gran fruto después de que entendamos esto. Hay gran fruto, hermanos, en comprender cómo Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Cada acto de bondad que Él tiene para con la criatura es mera y pura, soberana gracia. Y por eso la boca del cristiano debe estar infestada de acciones de gracias y alabanzas, porque no merecemos nada bueno de su mano. Vean esto, los ángeles perfectos, los ángeles perfectos, los que no cayeron, no tenían ninguna buena obra que presentar a Dios y les podían decir: a la luz de esto, dame la gracia de perseverar. No, Dios quiso dárselas a ellos y a otros no. Y aquí entramos en problemas quizá. Pero déjenme avanzar un punto más. El hombre en el estado que van a aprender una nueva palabra o reforzar si ya la conocían, en el estado que es llamado prelapsario. Suena complicada la palabra, pero es muy sencilla. Nosotros solemos usar la palabra lapsus, ¿no? No suelen decir, tuve un lapsus o un lapso o algo así, y quiere decir una caída, como un hoyo en mi pensamiento o algo. Lapsus en latín quiere decir caída. Lapsus quiere decir que alguien cayó. Por lo tanto, cuando decimos el hombre en su estado prelapsario, quiere decir el hombre en su estado antes de la caída. A la luz de la definición de la gracia que hemos presentado, el hombre experimentó gracia antes de la caída. ¿Cómo? Hermanos, Dios le prometió a Adán que por su obediencia, Adán sería recompensado con vida eterna e inmortalidad. Hemos de recordar, Adán en el huerto del Edén no tenía vida eterna, tenía vida continua, ¿sí? No iba a morir. Pero la vida eterna, como se define en Juan 17, que es comunión con Dios inquebrantable, todavía no la había logrado. Dios le dijo a Adán: si tú obedeces, recibirás vida eterna e inmortalidad.
La Confesión de Westminster y la Confesión de Londres de 1689 dice que ese acto de Dios de prometerles vida eterna es un acto de gracia. Hermanos, yo sé que pudo haber sido un poco difícil ese discurso que acabo de dar, pero déjenme agarrar sus mentes con esto. Hermanos, ¿la criatura debía obedecer? ¿Sí o no? Sí. La criatura debía obedecer si no se le daba premio. Déjenme aplicarlo muy fácil a las mamás y van a ver cómo rápido van a entender esto. Hermana, ¿tu hijo debe obedecer, le prometas o no helado? Es fácil, ¿no? Es más fácil verlo así. Adán debía obedecer porque era la criatura de Dios. Adán le debía obediencia a Dios por ser criatura, pero Dios por su bondad le dice, si obedeces, aunque es tu responsabilidad, yo te voy a recompensar. Y entonces dice la confesión, es que la distancia entre Dios y el hombre es tan grande que aunque el hombre obedezca, nunca puede ganar favor delante de Dios. Esto es algo que se nos olvida frecuentemente a los cristianos. Esto es algo que nos suele pasar. Hermanos, no merecemos nada bueno. Dios al crearnos no nos debe nada. Pero Él por su buena voluntad ha decidido hacer pactos, ha decidido dar salvación, ha decidido dar bendiciones. Esa es su bondad. Esa es gracia. Entonces, repitamos nuestra breve definición. Gracia es el acto de bondad de Dios hacia con la criatura que no hace nada para merecerla. Hermanos, si no, no sería gracia. Si alguien la merece, no es gracia. Si alguien la merece, es pago, es justicia. Pero gracia es cuando el hombre recibe un favor de parte de Dios que Dios no se lo debía. Habiendo presentado este preámbulo para profundizar nuestro pensamiento sobre la doctrina de la gracia de Dios, ahora podemos, hermanos, profundizar en ese aspecto de la gracia que no va dirigido simplemente a la criatura en su estado perfecto, sino que va dirigido a la criatura en su estado caído, lo que regularmente llamamos gracia, hermanos, que es aquel acto de bondad de Dios, no solo para con la criatura que no merece ese acto de bondad, porque los ángeles que perseveran no lo merecen, porque Adán que estaba en su estado prelapsario no lo merecía, pero este acto de bondad de Dios no solo es para el que no la merece, sino para el que merece lo contrario, castigo y no bondad. Esa es la bondad, la gracia como la consideraremos hoy. Y aquí tenemos algunas definiciones que nos pueden ayudar a comprender esto. Hermanos, las hojas de estudio pueden ayudar de dos formas. Una, pueden llevarlas a su casa e intentar durante la semana. Yo voy a intentar esto, es algo que se me acaba de ocurrir cuando venía en el carro hoy. Y dije, voy a llevar las mismas notas, porque a veces se me olvida que aunque yo hice las notas, mi esposa no estuvo cuando yo hice estas notas. Y dije, voy a llevarlas a la casa y vamos a contestarlas en la semana. Quizá una hoja un día, otra hoja otro día, como parte de complementar nuestro devocional. Eso es una forma, se los recomiendo. Yo voy a intentarlo a ver cómo nos va. Pero hay otra razón por la cual damos notas. Porque es más fácil a esta hora del día donde nuestro cuerpo naturalmente está programado para sentir un poco de relax. La mayoría de los que están aquí a las 6 de la tarde, su día empieza a bajar el nivel, ¿sí? De intensidad. Nuestro cuerpo está adaptado, tiene ese reloj y por lo tanto, por eso quizá algunos están demasiado relax y están
yendo hacia abajo en sus fuerzas, en su capacidad de estar atentos. Las hojas ayudan, hermanos, no solo a echar buen aire, también ayudan, hermanos, a mantener nuestra mente despierta. Por eso están esas líneas, por eso he intentado estar haciendo las hojas cada vez más dinámicas, cada vez más apunta a esto, responde esto. Así que si puedes, eso te va a ayudar a mantenerte lo más activo, despierto posible. Y recuerda que también una buena táctica es levantarte de tu asiento y pararte un momento para refrescar y echar aire a el cerebro. Oxigenar el cerebro siempre es útil. Ok, habiendo dado esas recomendaciones de estudio, regresemos a nuestras notas. Babin dice esto, hablando de la gracia atribuida a Dios. La gracia es el favor voluntario. Grabemos esto, favor voluntario, desmedido e inmerecido, que Él muestra para con los pecadores y que en lugar del veredicto de muerte les da justicia y vida. ¿Pueden ver que la definición de gracia aquí ya es particularmente a qué? ¿Al hombre prelapsario? No. ¿Al ángel en su estado de perfección? No. Al hombre como caído. Francis Turretin dice que la gracia es aquella por la cual Dios es concebido como deseoso de comunicarse a sí mismo a las criaturas debido a su gracia y amor, sin ningún mérito en la criatura, sino a pesar de su demérito. Y Abraham Booth dice que la gracia es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios manifestado en el otorgamiento de bendiciones espirituales y eternas a los culpables e indignos, agregamos, pecadores. Así que teniendo estas breves definiciones, lo que me gustaría hacer en esta lección es profundizar, hermanos, dando al menos 8, en sus notas creo que son 7 características, pero pensé en una más al final. 8 características de la gracia de Dios. Y que esto, hermanos, nos haga presentar alabanza a Dios. Ese es mi propósito de traerte esta joya del atributo de Dios a tus ojos, es que la puedas contemplar y que alabanzas fluyan de tu boca, hermanos. Eso vengo a hacer esta tarde. Vengo a ponerte la gracia de Dios enfrente para que digas aleluya a nuestro Dios. Glorias sean dadas al Creador y Salvador. Así que comencemos por decir que la gracia es, en primer lugar, inmerecida. Siempre es inmerecida. La gracia, por definición, hermanos, es así. Si no es inmerecida, entonces no es gracia y es más bien un pago. Hermano, si tú puedes demandar algo de Dios, decir, oye, es tiempo que me des esto, no es gracia lo que pides, es pago. Yo acabo de hacer esto y ahora es necesario que me des. Es necesario que tú lo hagas. Cuando Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, él está argumentando que la salvación y cada aspecto de la salvación, es libre, es inmerecido. Nada hicimos para merecerlo. Y aquí es importante, hermanos, la gracia, hablando de la gracia mostrada hacia el pecador, siempre tiene connotaciones de salvación, siempre. Si la gracia es un favor inmerecido, entonces, por eso dice el apóstol Pablo, escuchen lo que dice en Romanos, si es por obras, ya no es por gracia, pero si es por gracia, entonces no es por obras. Pero estas son opuestas. Si tú obras y recibes algo, no es gracia, es pago. Hermanos, ¿cuánto ayudaría que el hombre natural, aquel que está
atado a la religión del catolicismo, considerara esta palabra por un momento: gracia. Gracia nunca puede ser un pago. Gracia, la salvación por gracia nunca puede ser una recompensa de nuestras obras. La salvación por gracia es siempre un acto inmerecido de Dios. Por otro lado, comprender la palabra gracia no solo ayudaría al catolicismo, también ayudaría a muchos cristianos que andan allá afuera y que rechazan la doctrina de la elección. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 6. Bueno, podemos leer desde el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, ¿para qué nos eligió Dios? Para alabanza de la gloria de su justicia. A ver, Dios nos eligió para que Él manifieste que Él es justo, ¿sí? No, dice el texto, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, su bondad siendo mostrada a la criatura que no lo merece. Dice que Él nos eligió para que ese atributo de su bondad siendo dada libremente sea exaltado. Hermanos, si un arminiano meditara más frecuentemente la palabra gracia, se podría dar cuenta que la doctrina de la elección no es un invento de la Reforma, no es un invento de Agustín de Hipona, no es un invento del hombre, sino es la necesaria consecuencia de entender esta pequeña pero poderosa palabra gracia. Porque si Dios nos elige a la luz de lo que hacemos o íbamos a hacer, entonces no es gracia. Si Dios elige a los hombres porque sabe que esos hombres van a tomar buenas decisiones y van a recibir a Cristo en su corazón, Dios no está dando gracia, Dios solo está siendo justo. Porque está diciendo, tú que haces eso, a ti, yo te elijo para mí. Miren lo que comenta el teólogo de siglos pasados llamado John Gill. La gracia de Dios se demuestra en la elección de los hombres para vida eterna y por tanto es llamada elección por gracia y se niega que sea por obras. Abran sus Biblias rápidamente en Romanos capítulo 9, versículo 5. Un pasaje sumamente importante para la contemplación de la gracia de Dios. Romanos 9, 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Isaac. Me perdí. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor.
como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia. Así que la elección es llamada elección por gracia, porque este es un acto inmerecido. Si tú estás teniendo todavía problemas de entender la doctrina de la elección, no te enfoques tanto en la doctrina de la elección. Primero considera la doctrina de la gracia y después podrás comprenderlo mejor. Y de hecho, este acto de la gracia de Dios sucedió en la mente eterna, antes de que se hiciera cualquier obra, buena o mala, y sin considerar las obras de ellos. Dice Gill: tampoco se puede hacer una obra verdaderamente buena hasta que los hombres se conviertan en hechura de Dios por regeneración. Aquí Gill está argumentando y decir: no, es que Dios elige por las buenas obras. Y dice: oye, pero ni siquiera puedes hacer buenas obras si primero no fuiste elegido y después regenerado. Y entonces son frutos y efectos de la predestinación divina. Los hombres tampoco fueron escogidos por Cristo porque fueran santos, sino para que fuesen santos. Así que en primer lugar, gracia es favor inmerecido, algo que el hombre no hizo nada para obtener. Al contrario, el hombre ganó todas las coronas para no obtenerla. La gracia, por otro lado, es eterna. La gracia de Dios tiene su fundamento en la eternidad pasada. No es una emoción momentánea del ser divino, sino es la eterna bondad de Dios siendo manifestada en el tiempo a los hombres. Por eso dice en la Escritura: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Pero podemos mirar 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 cuando dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. La gracia, la bendición nos fue dada de antemano antes de los tiempos de los siglos. Por otro lado, hermanos, quiero enfatizar que la gracia, hay una gracia que es llamada general o común, pero la gracia a la cual aquí me estoy refiriendo es la gracia que llamamos especial o particular. En la teología se hacen distinción entre la gracia común y la gracia especial. La gracia común la define Feinberg así: a menudo los teólogos dividen las actividades de la gracia de Dios en dos amplias categorías. Por un lado está la gracia común y por otro lado hay una gracia salvífica o salvadora. La gracia común se refiere a la actividad de la gracia de Dios al someter a toda la creación, al restringir la maldad e impiedad para con la sociedad, para que las sociedades no se colapsen por completo, y el permitir que la humanidad se derrote y funcione en sociedades. Esta gracia es llamada común porque llega a todos los miembros de la raza humana y de forma más general a todas las criaturas del universo, sin importar si son hijos de Dios por la fe. Además, esta expresión de gracia no lleva a las personas a un conocimiento salvador de Jesucristo, aunque estas bendiciones, cuando correctamente se observan que proviene de un Dios de gracia, pueden acercar a los incrédulos a Dios. No es mi idea revolverlos tantos con esta distinción de la gracia común y la gracia especial. Es importante que la conozcan porque en libros modernos de teología se hace la distinción, pero realmente prefiero la distinción más sencilla de los tiempos pasados. Los hombres, los teólogos del tiempo, los tiempos pasados, hablaban de la gracia como aquella bondad que es solo mostrada a los pecadores. Es cierto, podemos hablar de una gracia común, pero realmente nosotros hablamos de esa gracia común bajo el término de misericordia, que es el acto de Dios bondadoso para con los hombres en general, que consiste en hacerles bien, en restringirlos del pecado, en prolongarles vida, extenderlos, ayudarlos a darles dones y habilidades y demás.
Entonces, la gracia que nosotros estamos considerando es aquella que es particular. Vuelvan a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 6. Vean cómo se manifiesta esta gracia de Dios. Se manifiesta la gracia de Dios en el hecho de adoptarnos. Dios no adopta de forma general, sino Dios adopta de forma particular a los hombres. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, noten este punto. La obra de Dios en gracia se manifiesta en el hecho de adoptarnos como hijos suyos, en el hecho de considerarnos parte de su familia. Dios, el adoptante, no tenía ninguna necesidad de hijos. Él tenía un hijo unigénito, un hijo amado, el querido hijo de su amor, quien siempre lo agradaba, su hijo y heredero. Los adoptados son completamente indignos de su favor, siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, eso es gracia particular, eso es gracia especial. Dios amando a pecadores, mandando a su Hijo para que muriera por sus enemigos y entonces tomándolos para que fuesen suyos. Y estos son hombres y no ángeles, quienes son los siervos en la familia de Dios, que atienden y ministran a los hijos de los herederos de la salvación. Y no todos de la raza humana, solo algunos, y estos no los mejores en sí mismos. Y por tanto su adopción no puede ser atribuida a otra cosa sino a su libre gracia. No hay otra razón por la cual Dios nos tomó como sus hijos, sino pura gracia. Hermanos, es tiempo de que consideremos la forma en la que fuimos adoptados como hijos suyos. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice las Escrituras, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno muriera por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la gracia particular de enviar a su Hijo para que su Hijo, muriera por sus enemigos, y muriendo por sus enemigos, estos viniesen a ser parte de la familia de Dios. Y esto nos lleva a otro punto muy importante cuando consideramos la gracia de Dios, y es que la gracia de Dios es también eficaz. La gracia de Dios es eficaz. Si la gracia es particular de adoptar, entonces hemos de esperar que esta gracia realmente llegue, realmente toque a aquellos elegidos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos suyos, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuchen esto, hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la gracia efectiva. Una gracia que inicia y concluye. Esta es la obra de su gracia. Hermanos, esto me trae gran aliento a mi corazón. Porque realmente
Yo sé el tipo de cristiano débil que soy. Yo sé el tipo de cristiano débil y muchas veces torpe que me caracteriza. No obstante, hermanos, la gracia que inicia en el pecador, con la justificación, con el perdón de pecados, hermanos, esta gracia es eficaz y va a concluir en nuestra glorificación, porque este es un favor, porque la vida eterna es el favor del Padre, porque la vida eterna es el don de Dios, no algo que ganamos, hermanos. No ganas tu glorificación, no ganas por tu desempeño la vida eterna. No creas que no solo es el perdón el que no lo ganas, no ganas nada en este mundo por tus propias obras. Y eso no solo es de ánimo para el cristiano débil, o sea, todos. También es de ánimo para el cristiano que ha sido quebrantado. Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Escuchen, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, hay algo que me atrapa de la epístola del apóstol Pedro, y es esto: que la epístola del apóstol Pedro tiene como tema el no nieguen a su Señor. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién escribe la carta de Pedro? Pedro, el que lo negó 3 veces. Ahora dice, discípulos, creyentes en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, yo les llamo a que se mantengan firmes en la fe. Oh, ciertamente cualquiera que escuchó estas palabras pudo haber pensado que esas eran palabras de hipocresía, pero no es así. La gracia de Dios había restaurado al apóstol Pedro hasta el punto de poder llamar a los cristianos a que no cayeran, hermanos. Es que la gracia es eficaz no solo para llevarnos al final, sino para restaurarnos en nuestro corazón fracturado, para restaurarnos en nuestra caída. Hermanos, el cristiano va a caer, el cristiano va a fallar. Roguemos para que la zarandeada cuando venga no sea tan intensa que quedemos demasiado quebrados, pero aún así, hermanos, aún así, no importa cuán fuerte haya sido la zarandeada, hermanos, es que la gracia de Cristo es tan eficaz y al mismo tiempo debemos decir, es tan abundante que a ese corazón fracturado y destruido, Él capacita, Él restaura, de tal forma que un día sus palabras puedan ser de exhortación para que no caigan en el pecado que Él cayó. ¿No es lo que vemos haciendo aquí a Pedro? Es que Él había sido restaurado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es eficaz y es abundante para no permitir que la caña cascada termine totalmente destruida. ¿Qué venisteis a ver? Dijo el Señor Jesús cuando escucha de Juan el Bautista. Un hombre tal y tal. Él no va a dejar el pábilo que humea, ni la caña cascada. No las va a destruir. Hermanos, casi pensamos a veces en nuestra vida cristiana que nos hemos quedado prácticamente inservibles, que cómo es que Él va a volver a mirarnos a nosotros, cómo es que Él va a poder volvernos
¿Cómo es que Él volverá a ponernos atención una vez más? Pero es que su gracia es tan abundante como para restaurarnos vez tras vez. Oh, mi hermano, ¿sabe esto? La vida cristiana sigue y todavía hay mucho, pero hay una fuente de gracia en Cristo que no se acaba para capacitarnos. Aún en las pruebas, esta gracia abundante se nos ofrece. ¿No fue eso lo que se le ofreció a Pedro en medio de su tribulación? Le dijo, bástate mi gracia. Creo que fue Spurgeon el que una vez dijo, es como si le dijeras a un zancudo, aquí está el mar para que tomes un poco de agua. Y si te falta me avisas, te presento otros mares. Oh, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Está fracturado por el pecado? ¿Está dolido por la tentación? ¿Está lastimado por tus circunstancias externas? ¿Está lastimado por los temores, por las crisis, por lo que pasará el día de mañana? Oh, escucha las palabras del buen Dios de toda bondad. Bástate mi gracia. Echa tu ser y descansa en Él. Echa tus lágrimas en su redoma. Echa tus angustias. Él dice, bástate mi gracia. Por eso podía decir el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, salvación mía y Dios mío, porque aún he de alabarle. Abundante gracia fluye de este manantial de vida. Pero por otro lado, la gracia no solo es eficaz y es abundante, además es soberana. Soberana. En armonía con el primer punto que dice que la gracia es inmerecida, debemos reforzar ese punto diciendo que la gracia de Dios es siempre dispensada de acuerdo a su beneplácito y nunca por obligación. Cuando enfatizamos la gracia soberana de Dios, los hombres se enojan diciendo, ¿por qué que si Dios es soberano en su gracia, eso convierte a Dios en un ser malvado? Hermanos, si Dios no da su gracia a todos, es un ser malvado. ¿Qué opinan de ese argumento? ¿Pueden ver el problema con tal pensamiento? Tal razonamiento ha olvidado lo que es gracia. Tal razonamiento ha perdido de vista que gracia es favor inmerecido. Gracia es siempre dispensada de acuerdo a su santa voluntad, de acuerdo a los mejores propósitos, de acuerdo a los propósitos siempre más santos. Yo sé que esto no resuelve el misterio sobre muchas áreas, sobre muchas partes de la doctrina que es complicada, pero al menos sí nos pone un stop en nuestras mentes sobre la forma en la cual debemos pensar sobre la gracia. Dios tuvo misericordia de Adán y Eva, pero esa misericordia no era debida, era voluntaria. Dios eligió a Abraham, no a sus hermanos, debido a su soberanía. Dios eligió a Israel y no a otras naciones. ¿Por qué? Por su soberanía. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué? Por su soberanía. Y nadie le puede decir qué haces. Porque Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Hermanos, se nos ha olvidado el término gracia. Miren las palabras de Petrus van Maastricht. Él dice, la gracia
Si considera su esencia, no es más que amor inmerecido. Debido a que se le llama amor, le aplica todo lo que ya hemos dicho sobre el amor, sobre su tratado, dice Maastricht. Siendo este amor inmerecido o completamente libre e independiente de toda dignidad o mérito de la criatura, es llamado gracia de forma específica, de tal manera que todo el fundamento de su administración, según las Escrituras, se encuentra en el mero beneplácito de su voluntad. Abran sus Biblias en Mateo 11:26. Mateo 11:26. Jesucristo dando una acción de gracias al Padre. Desde el versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es interesante que en ese mismo contexto dice: venid todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero la gracia de revelar la salvación, la gracia de revelar es siempre soberana, nunca es de vida. Oh hermanos, alabemos a Dios por su soberana gracia para con nosotros, porque solo abrimos los ojos a su gloria por su gracia. Pero hermanos, esto no solo produce, espero, alabanza en nuestros corazones por haber sido elegidos sin ningún mérito y sin ningún favor y sin ninguna obra por nosotros, pero también debe producir contentamiento en la vida cristiana. La clave del contentamiento en la vida cristiana es, sin lugar a dudas, descansar en la gracia soberana de Dios. Dice la Escritura: cada uno conforme al don que ha recibido. Hermanos, a la luz de esto, hemos de entender que cada uno no solo recibe la salvación por gracia, sino que recibe cada don, cada bendición por gracia. Hermano, ciertamente estoy seguro, porque el Señor es bondadoso con los hombres. Estoy seguro que hay un don, que hay una habilidad en tus manos que el Señor te ha puesto. Y esto no porque crea que eres muy habilidoso, sino porque creo que Dios es muy abundante en su gracia como para dar a todos algún don el cual podamos ejercer. Pero hermanos, ya sea que este don parezca muy hermoso o parezca muy sencillo, hemos de caminar en contentamiento, aún con las bendiciones que recibimos externas de su mano. Porque si todo proviene de su gracia, hermanos, nuestra responsabilidad es estar contento con lo que tenemos. ¿Cómo estás, hermano, hasta el día de hoy en cuanto a las bendiciones que has recibido? ¿Hay algún punto en tu vida en donde no tienes contentamiento y estás luchando sobremanera por lo que no tienes? Recuerda esto: el que lo tiene lo recibe por gracia, y si Dios no te lo da, no es injusto por no hacerlo. Creo que era R.C. Sproul que cuenta una vez, estoy confiando aquí en mi memoria de hace quizá 7 años, escuchando un audio, así que no confíen exactamente en todas las palabras, pero la historia de R.C. Sproul iba así. Él comenta que un día mandó llamar a sus alumnos y dijo: bueno, tiempo del examen que habíamos planeado. Y entonces empiezan a hacer el examen. Todos traen sus notas. Él califica y decide de uno poner, había sacado 80 y le pone 90. Otro había sacado
60, le pone 70. Uno había sacado 80, pero le pone 100. Y entonces un alumno empieza a ver las calificaciones de unos y otros y dice, oye, ¿por qué a ti te subió 30 y a mí solo me subió 15? Y entonces va con el maestro y dice, maestro, estás siendo injusto, pido justicia. ¿Por qué a él le pusiste 30 y a mí 15? Y entonces el maestro dice, ok, ¿quieres justicia? Tendrás justicia, menos los 15 que te había puesto. Eso es justicia. Lo otro fue gracia, pero Dios la da conforme a Él le place y nadie le puede obligar a darlo aparte de su beneplácito. Además, la gracia es justa y es justamente este punto que nos lleva a ver la gracia cristocéntricamente. ¿Por qué? Miren mi punto. La gracia, al ser un atributo divino, nunca está peleada con los otros atributos. Debemos recordar que estos nunca se contraponen, que estos nunca están peleados. La gracia no se pelea con la justicia, más bien caminan juntos. La gracia no se pelea con la santidad. Cuando Dios muestra gracia, por lo tanto, siempre lo hace en virtud de su Hijo Cristo. La gracia es entonces, podemos llamar este punto justa o cristocéntrica. La gracia es cristocéntrica porque todas las bases para los favores que Dios tiene para con nosotros fueron logradas por nuestro Señor Jesucristo, cuando vivió, murió y resucitó y ahora está sentado con el Padre. Por eso dice Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto, que nos bendijo, o sea que nos dio gracia, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda gracia está basada en ese precioso madero. Toda gracia está lograda en nuestro Señor Jesucristo. Nunca pensemos de la gracia en lo abstracto. Anclémosla en la persona de Cristo. Así que cuando veamos la gracia del Padre, debemos adorar al Hijo porque reconocemos que el Hijo fue quien la obtuvo por nosotros. Terminemos considerando la gracia como no teológica. No teológica. Bueno, claro, la doctrina de la gracia es un tema teológico. Pero nuestras notas dicen, en último lugar, y creo que este es un apropiado pensamiento para llevarnos a preparar nuestros corazones para la cena del Señor. La gracia es teleológica. Esto es, la gracia no es, hermanos, la gracia no es como un hombre aventando monedas en la calle para mostrar qué rico es o qué bueno es. La gracia tiene un fin y un propósito. La gracia hacia los pecadores caídos tiene como fin la conclusión de la unión o comunión que perdimos en el huerto del Edén, para que ésta sea restaurada en el tiempo, en nuestro caminar, y consumada para nunca más ser interrumpida en toda la eternidad. Esa es gracia. Gracia es restaurar lo caído. Gracia es hacerle bien a los que fallaron en dar en el blanco. Gracia es mostrar su bondad. Gracia es mostrar su gloria, Dios mostrando su gloria para con los hombres, en restaurarlos por toda la eternidad, para que disfruten de Él para siempre. Hermanos, en otras palabras, lo que quiero decir, no hemos recibido unos favores de Dios, hemos recibido el favor más grande. La bondad de Dios no puede ser más excelsa. Hermanos, la bondad de Dios no puede ser más excelsa. Considera esto. La bondad de Dios es tan abundante que no nos da solamente una parte de sí. Dios
nos da a sí mismo para que toda la eternidad disfrutemos de Él. ¿Y qué es la cena sino una pequeña anticipación? Todavía en forma oscura, todavía no claramente, pero esa es la cena del Señor, comunión con el Trino Dios. Esta es gracia, que el pueblo de Dios disfrute de la comunión continua de Él por toda la eternidad. Que si hemos recibido gracia, hermanos, gracia abundante, gracia sin fin. Oh, que la boca de la iglesia de Cristo se llene de alabanzas a su dadivoso Salvador, y que la iglesia de Cristo espere la consumación de esta gracia cuando Cristo se manifieste a su amada iglesia.